Hola, muy buenos días. Les saludo Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Empezamos con el panorama internacional y luego vamos por el desenlace de la primera vuelta electoral aquí en Perú. En el panorama internacional se supo en los Estados Unidos que temporalmente estaría suspendida la vacuna de Johnson por tener algunos vínculos de efectos secundarios con alguna aparición de coágulos, por ejemplo. Esto no es novedad, se ha tenido también la idea de que esto está alrededor también de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, ya luego estudios posteriores eh, vieron que había unos casos que eran bastante aislados. Hoy día se publicó el dato de inflación, que era un dato que esperaba el mercado. Yo diría tan atento a este dato como el de creación de empleos en los Estados Unidos, el denominado non-farm payrolls y tasa de desempleo. Son datos muy importantes. El dato de inflación era importante porque la lectura del año pasado, entre los meses de marzo, abril y mayo, fue negativa, es decir, con todo el tema de la pandemia se tuvo una muy baja movilidad, una caída en la oferta, tuvo efectos sobre la cadena de producción, también se tuvo efectos de menor demanda y esa menor demanda generó efectos sobre el crudo, finalmente tuvimos precios de crudo eh, con tasas bien bajas eh, de consumo y se tuvo tasas muy altas de almacenamiento de crudo. Recordemos el año pasado las disrupciones que hubieron en el petróleo. Todo ello trajo que se tuviera inflación negativa o deflación en los meses que ya he comentado. Sí, entonces, por lo tanto, es importante que se retira un mes de deflación y agregas un dato de inflación más alta. De hecho, el dato de inflación mensual vino en 0,6%. Entonces, fíjense cómo la inflación total pasa de 1,7% en términos anualizados en la lectura anterior y ahora la inflación anualizada en los Estados Unidos, la inflación total está en 2,6%, la inflación headline está en este nivel. Entonces, no termina aquí la historia porque vamos a tener meses adelante todavía el mes de abril, que se publica en mayo, y la inflación de mayo que se conoce en junio, todavía vamos a tener eh, probablemente inflaciones totales más altas. De hecho, esto es lo que el mercado ya se ha adelantado, descontando una prima por inflación más alta en la curva de US Treasuries. De hecho, el break-even inflation está en 2,6%. Entonces, el mercado ya se adelantó. Imagínense que no se hubieran descontado el sell-off que hubiéramos tenido en el mercado de renta fija, en especial en los US Treasuries. El caso de inflación subyacente, la inflación que no incorpora precios de alimentos y de energía, también se ha elevado a 1,6% en términos anualizados y el mercado está esperando una tasa de inflación de 1,5%. Eh, Luego pasamos un poco al tema local, el tema que ha ocurrido en Perú. En Perú se ha tenido una primera vuelta donde al 95,8% de las actas procesadas, la OMPE señala que las agrupaciones que pasarían a disputar la segunda vuelta serían Perú Libre, obteniendo 19,1% y Fuerza Popular 13,4% de los votos válidos. Precisamente se están dando en este momento alguna suerte de digamos, de acercamientos entre algunas fuerzas políticas. La candidata a la segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, Patricia Suárez, por ejemplo, mostró su interés, indicó que tiene una intención de Fuerza Popular de convocar a Avanza País de Hernando de Soto en caso, efectivamente, como se parece confirmar ya por los datos de la OMPE, pueda pasar a la segunda vuelta. Ernesto Bustamante, que es también probablemente sea un candidato al Congreso que finalmente tenga un escaño,
Ha también mencionado que está en conversaciones informales con Renovación Popular. Claramente existen afinidades y claramente existen discrepancias, también anotó. Sin embargo, hay al parecer rumores de que el líder de Renovación Popular pudiera estar apoyando a Pedro Castillo. Entonces, estamos viendo efectivamente cuál es el desenlace, efectivamente, Renovación Popular, en qué sentido va al final a apoyar a qué candidato, o a Pedro Castillo o a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Y para ver un poco de color y contexto, cómo ha sido el avance de Pedro Castillo tendría en la última encuesta, el domingo 4 de abril, la última encuesta pública antes de las elecciones, 7 días antes de las elecciones, tenía un 5.9%. Y al jueves tuvo una marca de 12.7%, el sábado hizo casi 14.8% en una encuesta, y ya el domingo en boca de urna hizo como 16.1%, en conteo rápido 18.1%, y ahora en los datos oficiales está ya cerca del 19%. Probablemente, si vamos a sumar de alguna forma el voto de la izquierda comparándolo con otras elecciones, podríamos estar hablando de un nivel de alrededor del 28%, que es similar al que se tuvo en el 2011 con las fuerzas que eligieron en primera vuelta a Ollanta Humala. Entonces, es importante comentar que de alguna forma esto es un fenómeno que se ha repetido. Tal vez un outlier haya sido el 2016, donde se tuvo una segunda vuelta entre candidatos de centro-derecha como Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. En el año 2016, las fuerzas de izquierda que tenían agrupadas a Verónica Mendoza y a Gregorio Santos hicieron un 18.6%, pero probablemente haya sido un outlier. Parece que el nivel de apoyo de la izquierda está en torno al 25-28%, y ahora hemos visto efectivamente esos niveles. También vale la pena comentar que vamos a ver cuándo viene la siguiente encuesta, porque no se ha modulado, no se ha modelado en las encuestas anteriores en un eventual escenario de segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Eso no se ha modelado, así que probablemente esperemos a ver cuál va a ser la modelación. La primera encuesta después de la segunda vuelta vino a las 2 semanas, ¿no? Pasaron 2 domingos desde la elección en el año 2011, que fue el 10 de abril del 2011, y la primera encuesta de Ipsos vino 24 de abril del 2011, 2 domingos después, y en esa encuesta, para comentarles, por ejemplo, en esa encuesta tenía Ollanta Humala hizo cerca de 28% en la primera vuelta, lo cual es probablemente 9 puntos porcentuales más de lo que va a hacer Pedro Castillo en la encuesta actual. Y en la primera encuesta del 25 de abril de 2011, Ollanta Humala hizo 42% y Keiko Fujimori hizo 36%. Entonces, 6 puntos porcentuales a favor de Ollanta Humala, y el blanco nulo viciado alcanzó 22% allá por el 2011. Entonces, a nivel de votos, mi propia estimación es que en esta encuesta, la próxima encuesta que se vaya a hacer sobre segunda vuelta, tal vez tengamos a Pedro Castillo haciendo algo así como 30-35% de intención de voto, y probablemente Keiko Fujimori parta con un 40% de intención de voto. La resistencia en la votación de Keiko Fujimori ha descendido a lo largo de los meses. Por ejemplo, podríamos ver que en febrero llegó a tener una resistencia al voto de 72%, y en la última encuesta de Ipsos llegó a tener una resistencia del 65% de los votos.
Otro elemento importante de comentar es la probable estructura del Congreso. Que parece que va a ser, a pesar de que sea un Congreso más fraccionado, podría tener generar menor tensión entre eh, sus acciones y lo que vaya a hacer el Ejecutivo. Por ejemplo, al tener en las últimas administraciones, al tener el Ejecutivo no tener bancada, generaba una suerte de una vulnerabilidad con un Congreso que rápidamente censuraba a los ministros o iniciaba pedidos de vacancia. Entonces, solamente para tener de acuerdo al conteo rápido, a los números que manejamos al momento, Fuerza Popular podría tener 24 escaños, y si sumamos a sus aliados políticos que mantuvieron durante el Congreso elegido en el 2016, que era Alianza para el Progreso, podría tener 14 votos más. Si le sumamos los votos de Avanza País, podría tener en total 45 votos, con los cuales podrían bloquear una eventual vacancia. Esta es una noticia en caso sea elegido en segunda vuelta el Partido Fuerza Popular. Y en ese caso también, si tuviéramos, ya refiriéndonos a los votos que se necesitan para una mayoría absoluta, es decir, para cambiar una ley orgánica, para censurar ministros, para elegir la mesa directiva, se necesitan 66 votos. Entonces, si unimos a la oposición en ese caso, que sería Perú Libre, Podemos, Somos Perú, Juntos por el Perú, podríamos tener, en un otro partido más tendríamos que tener 47 votos, con los cuales le falta todavía apoyo de los partidos Victoria Nacional o Renovación Popular o el mismo Acción Popular. Es decir, va a ser más desafiante censurar ministros y aparentemente podría estar de alguna forma alguna suerte de bloqueo de la vacancia presidencial. Entonces, este Congreso podría ser, aunque es fragmentado, podría el partido Fuerza Popular tender una suerte de alianzas con otros partidos que puedan hacerlo de alguna forma, disminuir las tensiones entre Ejecutivo y Congreso. Sobre el tipo de cambio, el tipo de cambio subió muy fuerte, más de 4 figuras al inicio de la jornada de ayer, posterior a los resultados de la primera vuelta. La primera idea era que teníamos un candidato del ala izquierda en primer lugar, que proponía, digamos, cambios a la Constitución, entre otras medidas, y teníamos probablemente incertidumbre sobre quién podría ser el segundo lugar. Y conforme se desarrolló la jornada, los inversionistas del exterior un poco entendieron el escenario político donde en el papel, esto es teóricamente, existe alguna ventaja sobre Keiko Fujimori para ganar la segunda vuelta, y un escenario del Congreso, de alguna forma, si es que ese caso se produce, de alguna forma habrían menos tensiones entre Congreso y Ejecutivo. En ese escenario, con una intervención muy fuerte del Banco Central, inversionistas locales también empezando a vender un poco dólares, el tipo de cambio se cayó muy rápido, o sea, tuvimos una suerte de mucha volatilidad, subió muy fuerte la apertura y luego intervención de Banco Central y otros participantes del mercado, hizo que el tipo de cambio cerrara ligeramente por encima del cierre del viernes. Y hoy día también está moviéndose alrededor de esa parte baja del rango. Sin embargo, vamos a quedar expuestos a los resultados parciales que vayan a venir de encuestas, y es una eternidad, ¿no? Probablemente tengamos las próximas semanas, pues hay una suerte de optimismo, ¿no? De que podría ocurrir pues, una victoria de alguna forma de la candidata de Fuerza Popular, pero luego existen 2 meses de campaña, es una eternidad, y vamos a tener volatilidad, y eso es algo que probablemente va a continuar hasta la propia elección. La segunda vuelta es un evento binario, ¿no? Binario. Entonces, cuando existe esa cantidad de riesgo, obviamente tendríamos que ver cómo viene la evolución y también cómo viene el bolsón de votos blancos, nulos o viciados que vayan a salir a partir de esas principales o primeras resultados parciales de encuestas. Bueno, eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien y un saludo.